El corpus hermeticum I, a menudo llamado el Poimandres, ha sido, desde el Renacimiento, el tratado de entrada para la mayoría de los lectores de la Hermética. Hay indicios de que los lectores más antiguos también le daban una importancia especial a este tratado, ¿y quién puede culparlos? Se presenta a sí mismo como una revelación divina y contiene una teoría del todo, el origen del cosmos, el origen de la humanidad, así como el propósito y el futuro de la humanidad. La nueva edición de Christian Wilber pronto desplazará al Poimandres de su posición privilegiada como el primer tratado del Corpus Hermeticum. Y creo que una reorganización de los tratados es útil, ya que, de hecho, no hay nada divino ni ontológico en el orden del corpus. Pero enfoquémonos en lo que tiene que decir. Lo primero que hay que notar sobre el Poimandres es que su contenido ocurre en el contexto de un sueño o una visión onírica. Pero el sueño no es confuso. Es una visión extática, llena de una claridad brillante. Los sentidos normales se apagan y se encienden los ojos del corazón. La realidad interna noética es la verdadera realidad. Lo que vemos con nuestros sentidos normales es menos real. ¿Quién es el que está soñando? En realidad, el soñador no lo dice. Solo se asume que es Hermes por el título del tratado, que pudo haber sido añadido después, el Poimandres de Hermes Trismegisto. Pero el sujeto mismo nunca se llama a sí mismo Hermes ni el Trismegisto. El soñador está literalmente comunicándose con su propia conciencia superior. Es una visión de uno mismo, una autopsia. La suposición parece ser que los humanos ya tienen gnosis y nuestro mejor maestro es nuestra conciencia superior, aunque la mayoría de nosotros nunca entra en contacto con ella. Esta conciencia superior se llama a sí misma Poimandres. En griego, el nombre Poimandres suena como la palabra griega para pastor, poimen, y un ser humano masculino, aner, que puede aparecer como andros. Así que algunos interpretan el nombre como pastor de hombres. Pero en griego, esa frase sería poimenandrón, con una O larga, diandrón, problemáticamente, solo se referiría a personas masculinas. Además, pastor de hombres no representa la traducción griega del nombre que se da en el tratado mismo, es decir, el nosólogos de autoridad, jonos tes autentías. Estos problemas han llevado a algunos a sugerir un origen copto, siendo el copto la última fase del idioma egipcio. Los estudiosos han propuesto la frase copta pi en Ra o pi en Tra, que significaría el conocimiento de Ra, refiriéndose aquí al dios Sol. En esta etimología, conocimiento representaría el nous o la conciencia superior, y Ra representaría la autoridad suprema. Pero autoridad suprema no es realmente una traducción del dios Sol, Ra. Y pi en Tra, aunque ingeniosa, no es una frase copta documentada. Más recientemente, estudiosos como Howard Jackson y Christian Bull han reconocido que detrás de Poimandres se encuentra la forma griega del faraón egipcio deificado, es decir, el faraón Mares o Monres, cuyo título real fue transliterado al griego como Poromonres o algo similar. Este faraón tenía un culto local en Al-Fayum, en Egipto. Si Poromonres se convirtió en Poimandres, entonces tenemos a un faraón deificado, hablando en términos más generales, como un nos deificado, en este tratado, también identificado con la vida a la luz y el Padre Divino. Ahora bien, el culto Poromonres no está documentado después del siglo II de la Era Común, lo que nos da un límite superior probable para la fecha del Corpus Hermeticum I. Después del siglo II, el significado egipcio de este nombre en particular cayó en el olvido, que incluso entre los hermetistas en Egipto, como Zósimo, el significado había desaparecido. Al igual que el Corpus Hermeticum III, el Poimandres es una historia de la creación. Dios no crea la luz. Siempre estuvo ahí una luz primordial antes de una oscuridad primordial. La luz divina es llamada conciencia, o el Dios Padre, y este Dios Padre da a luz a un espíritu logos, el discurso o razón divina, que está en perfecta unión con el Padre. El logos entonces extrae los cuatro elementos de la oscuridad, la cual, mientras tanto, se ha convertido en una masa acuosa
y retorcida. Como en el Corpus Hermeticum 3, los cuatro elementos flotan hacia su lugar natural en el universo. El elemento más ligero, el fuego, asciende más alto, luego el aire, el agua y la tierra. En este relato, nunca se dice específicamente que la tierra se separe del agua. Así termina la primera parte de la visión, y en mi opinión, uno puede llamarla fácilmente dualista, porque muestra una clara distinción entre la conciencia superior no encarnada, o nous, y los cuatro elementos. Provienen de esencias fundamentalmente diferentes, es decir, de la luz y la oscuridad. Y se puede decir que la luz es anterior tanto en el tiempo como en la ontología a la oscuridad, pero la oscuridad está presente prácticamente desde el principio, y no se dice que emerja de la luz. La humanidad es la unión perfecta de la luz y la oscuridad, ya que es la descendencia directa del Padre y a imagen del Padre. Sin embargo, la humanidad, como el antiguo Narciso, se ha enamorado de su propia imagen divina reflejada en las aguas de la naturaleza. La humanidad desea habitar la naturaleza y por eso asume un cuerpo mortal hecho de los cuatro elementos, un cuerpo proveniente de la, entre comillas, odiosa oscuridad y la conciencia divina proveniente de la luz. El ser humano encarnado queda condenado a la muerte porque los cuatro elementos se descomponen. En sí misma, la humanidad es por naturaleza inmortal y superior al mundo natural. La humanidad nace directamente del Padre, no está hecha del polvo. Y cae en este mundo natural, pero la caída es suave y voluntaria. No hay culpa ni pecado en esta narrativa de la caída. La caída es un acto de amor, y específicamente de amor erótico entre la humanidad y la naturaleza. La humanidad está casada con la naturaleza y permanece con ella hasta que la muerte separa al nous humano de la naturaleza. Eros, o el amor de atracción, tiene sentido a la luz de la teología hermética. La forma de Dios es hermosa porque la humanidad está en la forma o imagen de Dios. La humanidad es extremadamente hermosa. No es de extrañar que la naturaleza se sienta atraída a la humanidad y que la humanidad se sienta atraída a sí misma. En el tratado, el eros parece ser algo bueno, hasta que dice, cito, el eros es la causa de la muerte. Hanegraaff lo interpreta en sentido descriptivo y biológico. El sexo da origen a cuerpos mortales, que por supuesto mueren. Pero si el significado es tan obvio, ¿por qué hacerlo parte de un misterio revelado? Huijberg omite la frase como una glosa, y pronto hablaremos de sus otras omisiones. Si la frase es genuina, parecería que el eros es solo la causa indirecta de la muerte, en el sentido de que el eros es la razón por la cual la humanidad está revestida de mortalidad. El eros solo es negativo en la medida en que está revestido de un cuerpo mortal es negativo. Hanegraaff piensa que estar encarnado no es negativo para los hermetistas, pero yo creo que la actitud hermética hacia el cuerpo mortal es ambivalente. El objetivo final de la humanidad es darse cuenta de la naturaleza divina de la humanidad. La deificación hermética es una autodeificación. Es una cuestión de autorreconocimiento. Uno reconoce su esencia fundamental como vida y luz y entonces su esencia se activa. Es increíblemente simple, casi demasiado simple. Y aunque uno pueda reconocer su verdadero yo, ese es solo el primer paso para desprenderse del falso yo, de la oscuridad de la materia y de las fluctuaciones de las emociones negativas. Al final del Corpus Hermeticum I, el soñador se convierte en evangelista, ofreciendo un discurso misionero con algunas de las mismas metáforas audaces, como la embriaguez y el sueño, que encontramos en el Corpus Hermeticum VII. Para los oídos modernos, la exhortación, que implica un llamado al arrepentimiento, podría parecer casi cristiana, pero el mensaje nunca hace alusión a Cristo. El único Salvador es la conciencia divina interior. La inmortalidad se debe hacer consciente de inmediato. La religión hermética era una religión misionera antes de que el cristianismo lograra algún avance significativo en Egipto. Uno puede o bien rechazar la verdad hermética o aceptarla con humildad. Aceptar con humildad implica la oración y alabanza como respuesta, tal como encontramos al final del tratado. Ahora, Christian Wilberg introduce algunos cambios importantes en el tratado. Según Wilberg,
Las secciones 9 a 11 son una inserción elaborada de un redactor o editor con inclinaciones astrológicas. Y lo mismo las secciones 13b, 15, partes de la 16, 18, la primera parte de la 19, la mayor parte de las 24 a 25, y tal vez la oración final en la 32. Sin embargo, no elimina estas secciones ni las relega al margen. Él solo las pone en cursivas, dejando que sea el lector quien decida si las lee o no como inserciones. Pero puede que haya cierta indecisión aquí por parte del propio Wilber, quien parece menos seguro al aislar palabras y oraciones como glosas marginales. Aquí, quizás descubrimos los límites del método de Wilber. En el Poimandres, él dice que la redacción se ha llevado a cabo de manera tan minuciosa y hábil que es casi imposible distinguir diferentes manos. Pero si la redacción es tan minuciosa, podríamos preguntarnos, ¿cómo fue que Wilber pudo discernirla? Sin embargo, si tiene razón, elementos importantes del Poimandres no formaban parte original del tratado, como el segundo Nus, que crea el mundo inferior, los 7 dioses planetarios llamados administradores, la idea del destino o Heimarmene, la creación de los animales marinos y acuáticos, la separación de la tierra del agua, la idea de la naturaleza dual de la humanidad, el comentario de que el ser humano esencial es inmortal y posee toda autoridad, la esclavitud del cuerpo humano al destino, la creación de 7 humanos originales según la naturaleza de los 7 planetas, la división en masculino y femenino, en animales y humanos, el mandato de Dios de multiplicarse, la idea de que el eros es la causa de la muerte, que la reproducción sexual es secundaria, que los humanos devuelven su mal humor a los planetas, que la deificación es el fin del ser humano, y que la deificación significa convertirse en un poder dentro de Dios. Todo esto se elimina del tratado si seguimos a Wilber. Si es cierto que un editor añadió todo este material, se le puede describir como una persona interesada en la astrología y familiarizada con el libro del Génesis. Se podría llamar gnóstico a este editor en la medida en que distingue a un creador inferior, el no secundario del Padre Supremo. Como señalamos en el Corpus Hermeticum 11, se enfatiza fuertemente que Dios Padre crea sin ningún creador inferior. Y esta noción de malos humores provenientes de los planetas contradice al hermetismo tebano 29, donde los planetas son los otorgadores de dones buenos, no de malos humores. Por lo tanto, puede que en realidad haya elementos no herméticos en este tratado que es el más representativo del hermetismo, el Poimandres. Necesitamos reflexionar seriamente sobre este asunto, y Wilberg puede ayudarnos a hacerlo. Antes de rechazar sus conclusiones, debemos entender sus métodos y evaluar críticamente sus juicios uno por uno. Solo el tiempo dirá si el Poimandres debe ser reducido o conservar la forma que ha tenido desde el Renacimiento.